esté consolando en todas las tribulaciones a su pueblo. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no la puede dar, solamente la puede dar Dios, el Dios de paz, el Señor Jesucristo, el príncipe de paz, y el Espíritu Santo, el consolador, que de paz a su pueblo y de alivio a su pueblo. Estamos en 2 de Corintios, mis queridos hermanos, en el capítulo 11, donde Pablo quiere en el versículo 2 presentar a la iglesia de Cristo en Corintio como una virgen, a un solo esposo, a Cristo Jesús. Ese es el propósito que tiene Pablo en mente de querer presentar a la iglesia, al marido, pero quiere presentar una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, como una virgen al Señor Jesucristo. Pero existe una gran preocupación en apóstol Pablo en el versículo 3. Él teme que como la serpiente engañó a Eva con astucia, la iglesia de Dios en Corintio también sea engañada por los falsos apóstoles, y que la iglesia de Dios en Corintio pueda extraviarse, en el verso 3, puedan extraviarse de la lealtad, de la sinceridad, de la fidelidad, del compromiso que tienen con el esposo, que tienen con Cristo. Los corintios han permitido la entrada de estos falsos apóstoles, de estos superapóstoles, según el versículo 5, han permitido la entrada a la iglesia, pero estos falsos apóstoles entraron predicando a otro Jesús, según el verso 4, estaban predicando con otro espíritu y estaban predicando otro evangelio. Y los corintios aceptaban a estos falsos apóstoles, estaban aceptando este otro evangelio, estaban aceptando este otro espíritu, estaban aceptando a estos llamados superapóstoles. De hecho, cuando leíamos en el capítulo 11, en el versículo 20, los corintios toleraban la presencia de los falsos apóstoles, toleraban otras enseñanzas. Dice en el 11:20, pues toleráis si alguno os esclaviza, como son los falsos apóstoles, si alguno os devora, como son los falsos apóstoles que están devorando a la iglesia, si alguno toma lo vuestro, se estaban aprovechando de los corintios, si alguno se enaltece, los corintios estaban enalteciendo a estos superapóstoles, y si alguno da de bofeteadas, ustedes aceptan a estos falsos apóstoles que se están aprovechando de ustedes, que los están devorando, que les han traído otro evangelio, y los están apartando de la sincera fidelidad hacia Cristo. Y esa es la preocupación de Pablo. La preocupación es que, como la serpiente engañó a Eva con astucia, estos falsos apóstoles, que son mensajeros de Satanás, son instrumentos de Satanás, estén también engañando con astucia, con engaño, a la iglesia de Dios en Corintio. Y Pablo está defendiendo a la iglesia de Dios en Corintio de estos falsos apóstoles, pero también está defendiendo su ministerio, su apostolado, está defendiendo su integridad, porque estos falsos apóstoles, que Pablo no se siente inferior a ellos en nada, lo han criticado de ser un hombre torpe en palabra, en el versículo 6 lo dice, pues aunque sea tosco en la palabra, es decir, no tenía una buena oratoria, no tenía una buena elocuencia el apóstol Pablo, aunque soy tosco en palabra, pero no lo soy en el conocimiento. En todo y en todo he sido enseñado. Entonces, Pablo en el versículo 7 les dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos,
por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Lo que Pablo está diciendo, pequé por no haber recibido un centavo, un salario, un dinero de ustedes. ¿Eso los ofendió a ustedes? Porque los que están recibiendo salario, los que están recibiendo dinero, los que se están aprovechando de la economía de la iglesia de Dios en Corintio, son los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles tienen dos características. Número uno, ellos promueven su persona. Ellos se exaltan a sí mismos, se glorían a sí mismos, se aprueban a sí mismos, se promueven su persona. Se creen superapóstoles, según el versículo 5, tienen buena oratoria, tienen buena elocuencia, tienen conocimiento, pero ellos se alaban a sí mismos. Leíamos eso en el capítulo 10, en el versículo 12, cuando Pablo les dice en el 10:12, fíjense, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos, ahí están los falsos apóstoles, que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismo, son juiciosos. Es decir, que una característica de los falsos apóstoles es que ellos promueven su propia persona, se alaban a sí mismos, buscan la aprobación de los hombres, tocan trompetas delante de los hombres. En el capítulo 10, en el versículo 17 y 18, Pablo termina ese pasaje diciendo, mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Y eso precisamente era lo que estaban haciendo los falsos apóstoles, alabándose a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces Pablo no recibió ningún salario, ningún centavo, ninguna moneda de la iglesia de Dios en Corintio. Y Pablo tiene sus razones para no hacerlo. Lo que él dice en el capítulo 11, versículo 8, lo que él dice es lo siguiente: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes, Corintios. He despojado a otras iglesias. Hubo iglesias que ayudaron a suplir las necesidades económicas del apóstol Pablo, pero no eran iglesias carnales como los corintios, no eran iglesias inmaduras como los corintios, eran iglesias totalmente maduras realmente, que no iban a criticar a Pablo, que no iban a rechazar a Pablo, que entendían el propósito de Dios, entendían las escrituras. ¿Qué iglesias ayudaron a Pablo en su sostenimiento económico? Las iglesias de Macedonia. Allá lo dice en el versículo 9, 11:9. Y cuando estaba entre vosotros, Corintios, y tuve necesidad, estuve entre vosotros, y tuve necesidad, a ninguno de ustedes, Corintios, fui carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser carga para ustedes, Corintios. Cuando me faltó algo, yo no fui carga de ustedes, Corintios. No les pedí un centavo, no les pedí un peso, no les pedí un dólar, no les pedí nada a ustedes. Y con razón, porque siempre estaban criticando al apóstol Pablo. Pero las iglesias maduras como los de Berea que escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo predicaba era cierto o no, esas iglesias maduras que tenían un compromiso con Dios, un compromiso con las escrituras, iglesias serias con la palabra de Dios. Iglesias que tomaron en serio las escrituras de Dios, las escrituras inspiradas por Dios, o los hermanos de Tesalónica, que ellos recibieron la palabra de Dios no como una palabra de hombre, sino como una palabra directamente de Dios que actuaba poderosamente en los creyentes. Y las iglesias de Filipo también. Esas son congregaciones maduras y Pablo aceptó la ayuda de ellos para cubrir sus necesidades cuando Pablo estaba entregado por entero a la predicación del evangelio.
porque muchas veces él con sus propias manos, fabricando carpas con Priscila y Aquila, él podía sostenerse a sí mismo. Pero cuando Pablo se entregó por entero a la predicación del Evangelio, iglesias maduras, no inmaduras, sino iglesias maduras, sostenían económicamente a su predicador, a su apóstol, a su evangelista, llamado el apóstol Pablo. Pablo, tratándose de los corintios, no permitió que el salario fuese un estorbo en la proclamación del evangelio de Jesucristo. Pablo se preocupaba de que ni el dinero, tratándose de corintios, ni la carne, tratándose de corintios, ni la bebida, y ninguna otra cosa fuese tropiezo para la predicación del evangelio de Jesús. De hecho, tenemos en Primera de Corintios capítulo 10, en el versículo 23 y 24, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que también en el versículo 31 de Primera de Corintios 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, no seas tropiezo ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo no buscaba su propio beneficio, sino siempre buscando el beneficio de los demás. Pablo se preocupaba de no ser tropiezo, que el dinero no sea un obstáculo para predicar el evangelio de Cristo, que la carne, que la bebida, que ninguna cosa sea un tropiezo para seguir predicando el evangelio de Jesús. Pablo muchas veces se dio su libertad, se dio su derecho con el propósito de buscar el beneficio de los demás. En otras palabras, Pablo, por amor a los escogidos de Dios, se abstenía de hacer algo que pudiera resultar en perjuicio de los creyentes. Y los ministros que estamos en esta noche, en esta mañana, los siervos que estamos en esta mañana, tenemos que tener cuidado. Cuidado. Lo importante aquí es que no poner obstáculos, no poner tropiezos, no poner trabas para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y dice en 2 de Corintios capítulo 6, un versículo que nosotros deberíamos tener siempre en mente y siempre deberíamos estar recordando, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3, dice el texto bíblico, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Pablo se preocupaba de eso, Timoteo se preocupaba de eso, Silas se preocupaba de eso, de no causar tropiezo a nadie. Y dice el texto, para que nuestro ministerio, para que la predicación del evangelio no sea vituperado. Nosotros los cristianos debemos pensar en esto. No darle a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Para que el ministerio de la predicación, para que el ministerio que hemos recibido del Señor Jesús no sea vituperado. Que nada, ni el dinero, ni la carne, ni la bebida, ni ninguna otra cosa pueda servir de tropiezo para que otros lleguen al conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo. Pablo, por amor a los escogidos, por amor al pueblo de Dios, por amor a las almas, a judíos y a gentiles, y a las iglesias de Dios, él se preocupaba de no ser tropiezo a nadie, para que el evangelio sea predicado. Hay
hay un derecho que ordenó el Señor Jesucristo, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Aunque Pablo no usó ese derecho con los corintios, pero sí Pablo recuerda las palabras de Cristo, que los que vivan del Evangelio, que los que predican el Evangelio, tienen derecho a vivir del Evangelio. Pero Pablo eso no lo hizo con los corintios. Leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 9, Pablo lo dice de esta manera, en el versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero mira el 15. Tratándose de Corintios, no de Berea, no de Macedonia, no de Filipo, no de otras iglesias, de Corintios. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Yo no me he aprovechado de esto. Pablo le dice a los corintios. Los que se están aprovechando son los falsos apóstoles. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Se dan cuenta? Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, ¿Pablo tenía derecho a recibir sostenimiento de los corintios? Sí, era su derecho, pero no usó ese derecho. Con los corintios no lo usó, porque los corintios, iglesia inmadura, iglesia carnal, iglesia que provocaba pleitos, que provocaba divisiones, disensiones, y andaban como hombres, andaban como niños, siempre estaban criticando al apóstol Pablo. Y Pablo dice, prefiero morir antes de recibir un peso de ustedes, corintios. Y no he escrito para que ustedes lo hagan conmigo. Yo no estoy aprovechándome de ustedes, corintios. Hay otros que se están aprovechando de ustedes, que son los falsos apóstoles. Entonces, por un lado, Pablo tenía derecho de ser sostenido, de que la iglesia de Corintio cubriera sus necesidades y se preocupara de su mantenimiento. Pero Pablo no usó ese derecho con los corintios. Acá un versículo que me gusta mucho, que es Gálatas capítulo 6, por favor. Libro de Gálatas capítulo 6. En los viajes que por misericordia he hecho por Latinoamérica, muchos predicadores, muchos evangelistas me han dicho que le es difícil enseñar este pasaje. Es un pasaje que muy poco se enseña en las iglesias de Cristo. Algunos no lo hacen por vergüenza, por temor, por el que dirán. Pero un cristiano, un ministro de Dios, tiene que predicar todo el consejo de Dios. Un ministro de Dios tiene que enseñar a guardar todos los mandamientos que Cristo ha mandado. Esa es nuestra responsabilidad, enseñar todo el consejo de Dios al pueblo de Dios, de parte de Dios. Primera Gálatas capítulo 6, versículo 6. Fíjense, por favor, Gálatas 6, versículo 6. Estoy en el punto que los que predican del Evangelio, ordenó el Señor que vivan del Evangelio. Ese es mi punto en estos momentos. Cosa que Pablo no usó ese derecho con los corintios, pero sí usó ese derecho con otras iglesias, porque él despojó a otras iglesias
para servir a los corintios. Gálatas capítulo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted ha sido enseñado en la palabra de Dios, si usted ha sido consolado, ha sido edificado, ha sido animado, ha sido exhortado por la palabra de Dios, por un siervo, por un predicador, por un ministro, mira lo que dice el texto. El que es enseñado en la palabra, usted en estos momentos, haga partícipe, o de otra manera, bendiga con toda cosa buena al que lo está instruyendo, al que le está enseñando, al que le está predicando a usted. Porque esa persona que le está enseñando, a usted lo está ayudando a tener una comunión con Dios, una comunión con Cristo. Lo está ayudando a usted y preparándolo para la segunda venida de Cristo. Lo está preparando para el juicio final. Lo está preparando para llevarlo al cielo nuevo y a la tierra nueva. Ese hombre se está preocupando por su alma, cosa que nadie más lo va a hacer. Entonces, el que es enseñado en la palabra, el que es instruido en la palabra, el que está siendo ministrado con la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Una de las quejas que yo comenté en una oportunidad, ¿qué sucedió? ¿Siento algún ruido? Una de las quejas que compartí una vez en Los Nogales, precisamente en Los Nogales, es una queja buena, sí, no es malo, pero les dije, hay siervos de Dios en muchos países, y aquí en Santiago de Chile, que se preocupan por velar por las almas, se preocupan por la vida espiritual de los hermanos y de la iglesia. Y la iglesia los llama a ellos, a los ancianos, los llama a los evangelistas, los llama a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, pidiendo oración, pidiendo una visita pastoral, ayudándoles a un matrimonio, ayudándoles con su familia. Y todo eso está bien, porque los ancianos deben velar por las ovejas de Dios y los ministros deben estar dispuestos para toda buena obra. Pero mi queja fue la siguiente. Cuando ese matrimonio, cuando esa familia, cuando ese miembro de la iglesia es bendecido por Dios, de alguna manera, espiritualmente, económicamente, materialmente, lo que sea, él no se acuerda de sus pastores, él no se acuerda de sus evangelistas, él no se acuerda de sus predicadores, de aquellos que lo están instruyendo, de aquellos que le están enseñando a él. Es decir, mi queja fue, nos acordamos de nuestros pastores, nos acordamos de nuestros evangelistas para contarles nuestros problemas, para pedirles nuestras oraciones, para solicitarles una visita. Pero cuando Dios bendice a esa familia, nadie se acuerda de los pastores, nadie se acuerda de los ministros, nadie se acuerda de aquellos que están predicando la palabra de Dios. Y el texto, miren el texto, por favor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, haga participar también de las bendiciones de Dios al que te está instruyendo, al que te está predicando, al que te está consolando, al que te está animando. Ese es el derecho. Y además dice el versículo 7, en este contexto, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. En este punto, si yo no hago participar de toda cosa buena al que me instruye, Dios no puede ser burlado en esto. Dice el texto, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Y qué significa aquí
porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, este dicho es para la persona que está siendo enseñada, que está siendo instruida, que está siendo formada por la palabra de Dios, de su ministro, esa persona que no está haciendo participar de toda buena obra al que lo instruye. Y luego dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo yo puedo segar para el Espíritu? Haciendo partícipe de toda cosa buena al que me instruye, al que me enseña, al que me predica, al que vela por mí. Y por eso doy gracias a Dios por las misiones, porque las misiones, aquí tenemos la iglesia de Northwest, que se preocupa de sus misioneros, de sus evangelistas, en todas partes. Por eso doy gracias a Dios por las misiones, porque los de las misiones se preocupan y velan por el sostenimiento de sus ministros, de sus predicadores, de sus evangelistas. Pero quien debiera primeramente preocuparse de sus ministros es la iglesia local, es donde la persona está enseñando, edificando, animando y estimulando el cuerpo de Cristo. La iglesia local es la primera en hacer partícipe de toda cosa buena al que le está predicando, al que le está enseñando. Y eso es loable. Eso lleva fruto para Dios. Y termina diciendo el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien. En el mismo contexto. Porque a su tiempo secaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, por supuesto. Y mayormente, dice a los de la familia de la fe. Yo diría a los que nos instruyen, a los que nos predican, a los que nos están llevando un día a la presencia de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 5, es exactamente lo mismo, el derecho. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice el texto bíblico, los ancianos o pastores o obispos, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos. Y aquí dice, de doble honor. Un doble honor para los ancianos que gobiernan bien. Mayormente, los ancianos que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trille, y digno es el obrero de su salario. La iglesia debe darle el doble honor a sus pastores, especialmente a los que se dedican a predicar y a enseñar la palabra de Dios. La iglesia debe hacer partícipe de toda cosa buena al que lo está instruyendo y va a estar cegando para la vida eterna. Amén, hermanitos. Siguiendo con 2 de Corintios, capítulo 11, hasta este punto uno podría preguntarse, solamente podría preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre los falsos apóstoles de Corintios, de 2 de Corintios 11, que cobraban dinero y medraban con la palabra de Dios, con aquellos ancianos, con aquellos predicadores, con aquellos ministros que viven del evangelio, que también reciben un salario? ¿Cuál es la diferencia entre los falsos apóstoles que estaban aprovechándose de las iglesias de Dios en Corintios, sacándoles dinero, con los evangelistas y predicadores que también estaban recibiendo dinero de otras iglesias para su sostenimiento? Una característica, comenzando con los falsos apóstoles, una característica de los falsos apóstoles
de los falsos profetas, de los falsos maestros, tiene que ver con su motivación, tiene que ver con la intención de su corazón, su codicia insaciable por el dinero. No es nuevo en el nuevo pacto, porque ya en el libro de Miqueas, mira el libro de Miqueas conmigo, por favor. Antiguo Testamento, libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Libro del profeta Miqueas. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Estoy lleno de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob y su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas lleno del Espíritu, lleno del poder de Jehová. Está listo para denunciar a los falsos profetas, denunciar a los falsos apóstoles, denunciar a los falsos maestros, denunciarlos. Oíd ahora, jefes de la casa de Jacobo y capitanes de la casa de Israel, versículo 9, que abomináis el juicio, pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, por un regalito, por un dinero. ¿Quién me da más? ¿Quién llena mejor mis bolsillos? Y le hago un buen juicio. Y sus sacerdotes enseñan por precio, enseñan por plata, por dinero. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Ya en el tiempo de Miqueas, los profetas anunciaban por dinero, enseñaban por dinero. Era su motivación, era lo único que los motivaba, llenar sus bolsillos, enriquecerse en el nombre de Jehová, en el nombre de Cristo, ahora en el Nuevo Testamento. En Primera de Timoteo capítulo 5, Primera de Timoteo capítulo 5, por favor. Disculpen, Primera Timoteo capítulo 6. Dice el versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecida, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, vanas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad, anota, subraya, que toman la piedad, la religión, el cristianismo, como fuente de ganancia. Solamente toman la religión para llenar sus bolsillos, para llenar sus arcas. Apártate de los tales. En segunda de Pedro capítulo 2, allá las iglesias en Asia, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ya lo vimos en Miqueas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente doctrinas o herejías destructoras. Y estos falsos maestros negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lamentablemente, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, el camino del evangelio, será blasfemado por causa de ellos, por causa de los evangelistas de la prosperidad, por causa de los falsos maestros que se aprovechan de la gente, se aprovechan del pueblo. Y dice el versículo 3, y por avaricia, esa es la motivación de ellos. No existe otra motivación, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Es decir, que para los falsos maestros la gente es un producto que se puede vender.
La gente son mercadería. No miran a las personas como ovejas, sino como mercadería, para sacarles un dinero, para sacarles algo de su bolsillo. Con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En el versículo 14 de segunda de Pedro capítulo 2, dice el texto: recibiendo estos falsos maestros el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día, porque para ellos no existe otro día, no existe juicio final, no existe segunda venida de Cristo, no existe el tribunal de Dios. Ellos gozan de los deleites de cada día. Ellos piensan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Estos son inmundicia y manchas quienes aún mientras comen con vosotros, estaban en la iglesia de Dios, estaban en la iglesia de Cristo, celebrando la cena del Señor y participando de las fiestas de Ágape. Se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, y aquí está, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Su corazón está habituado a la codicia, a la avaricia. Esa es la motivación de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de los falsos profetas realmente. Pero la motivación de los que viven del evangelio es otra la motivación. Por eso Pablo en las cartas de Tesalónica y en otras cartas Pablo dice que no guarda avaricia. Dios es testigo. Pablo siempre tiene que colocar a Dios como testigo de que no hay avaricia en su corazón, de que no hay codicia en su corazón. ¿Y por qué coloca a Dios como testigo? Porque Dios conoce el corazón, las intenciones y las motivaciones del hombre. En tercera de Juan, los misioneros que visitaron a Gallo y que Gallo hospedó y los recibió dignamente. Dice el texto de estos misioneros de la verdad, del evangelio verdadero. Dice en tercera de Juan, versículo 7, esta es la motivación de ellos. Porque ellos salieron por amor al nombre de Cristo, por amor al nombre de Dios, por amor al nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Se dan cuenta las motivaciones? Unos lo hacen por avaricia, por codiciosos, pero hay hombres, hay siervos de Cristo, ministros competentes del nuevo pacto, que son vasos de barro, que todos lo hacen por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a los escogidos del Señor. A ellos no los motiva el dinero, no los motiva llenarse los bolsillos. A ellos los motiva el amor que le tienen a Cristo, el amor que le tienen a Dios, el amor que le tienen a la iglesia del Señor. Por eso, en Primera de Corintios capítulo 4, dice el versículo 1 en adelante, Primera de Corintios capítulo 4, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, el que me pesa, el que me evalúa, es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Mire lo que va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo, el cual, el que escudriña la mente, el que escudriña
los corazones, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que conoce a su iglesia, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza, su alabanza de Dios. Uno tiene que preguntarse, ¿cuál es tu verdadera motivación para servir a Dios? ¿Cuál es tu verdadera motivación para predicar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿La codicia? ¿La avaricia? ¿Enriquecerte? ¿O tu motivación es un amor puro, un amor sincero por el nombre de Cristo, por la gloria de Dios, por el evangelio de Dios, por los escogidos de Dios? ¿Me entienden? Los falsos apóstoles se promueven a ellos mismos. Los falsos apóstoles sacan provecho personal de las iglesias. Y hoy día, lamentablemente, hay muchos hombres que hablan en el nombre de Cristo, que son falsos apóstoles, son falsos profetas, son falsos maestros. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, los mismos del versículo 5, que se creían grandes apóstoles. Estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Las personas que promueven su propia persona, que se exaltan a sí mismos, que se alaban a sí mismos y que van detrás del dinero y que tratan de hacer mercadería de la gente. Pablo dice que son falsos apóstoles, que son falsos profetas, que son falsos maestros, son obreros fraudulentos, es decir, gente estafadora, gente engañadora, gente mentirosa realmente. Dice Pablo que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. No son. Los que se disfrazan es porque tienen algo que ocultar, algo que esconder. Y debe llamarte la atención a ti en esta mañana la frase disfrazarse. En el verso 13, se disfrazan como apóstoles de Cristo, al final del 13. 14, Satanás se disfraza como ángel de luz. 15, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Anota la palabra disfraz. El que se coloca un disfraz es porque algo quiere esconder, algo está ocultando. Los falsos apóstoles usan disfraces. Me acordé en la Biblia que Lea, ¿se acuerdan de Lea, la hija de Labán? Ella se disfrazó de su hermana para usurpar el lugar y casarse con Jacobo. De hecho, el mismo Jacob, Israel, se disfrazó de su hermano Esaú para engañar a su padre Isaac. Tamara, la nuera de Judá, se disfrazó como una prostituta y engañó a su suegro. Saúl, el primer rey de Israel, se disfrazó para ir a hablar con la adivinadora de Endor. Hermanos,
Todo disfraz es un engaño. Todo disfraz es una mentira. Jesús dice ya en Mateo capítulo 7 que vendrán a vosotros hombres vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Se vestirán, se disfrazarán como ovejas, pero por dentro son lobos. De hecho, en primera de Timoteo o segunda Timoteo capítulo 3, dice que hay hombres que se disfrazan de apariencia de piedad. Son calumniadores, son chismosos, son murmuradores, son violentos, son implacables, son traidores y tienen apariencia de piedad, como si fuera gente santa, gente religiosa, gente piadosa, pero son apariencias solamente. Es un disfraz. Pero a Pablo eso no le sorprende, porque dice el versículo 14, y no es maravilla, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es el experto en el disfraz, es el experto en el engaño, es el experto en la mentira. Él es el padre de la mentira. Y tengo la impresión, solamente tengo la impresión, de que cuando se presentó Satanás en el jardín del Edén como una serpiente, tengo la impresión de que esa serpiente brillaba como ningún otro animal o como ninguna otra serpiente. Y eso le llamó la atención a Eva. Los servidores de Satanás. Satanás tiene servidores. Satanás tiene mensajeros que andan en las calles de Santiago de Chile, andan en tus calles, andan en todas partes. Y también andan golpeando puertas. Y también andan con una Biblia en la mano. Los servidores de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Mira el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, los servidores de Satanás, los predicadores de Satanás, se disfrazan, también se disfrazan como su padre se disfraza, como ángel de luz, como ministro de justicia. Como ministro de justicia. ¿Qué significa? Que se disfrazan como gente íntegra, virtuosa, con pureza, como gente confiable, como gente creíble, como gente correcta. Estos ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia dan la impresión que son gente buena, gente correcta, gente amable, gente de rectitud. Pero son mensajeros de Satanás que hablan en el nombre de Cristo, que andan con una Biblia. Son mensajeros de Satanás. Hermano, hay mensajeros de Satanás, hay ministros de Satanás y se disfrazan como gente buena, como se disfraza Satanás como ángel de luz. Es difícil poder distinguir a un verdadero cristiano de uno falso, por supuesto. Por eso debemos tener discernimiento espiritual. Siempre estoy orando a Dios que me dé ese espíritu de discernimiento espiritual para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo santo, entre la verdad y el error. La iglesia tiene que poder discernir a los falsos apóstoles, falsos maestros. De hecho, hay falsos hermanos también. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26, que los vamos a ir viendo en las próximas clases. En el 11:26, al final del 26, mira el 11:26, peligros entre falsos hermanos. Hay falsos hermanos, hay falsos apóstoles. Y lo peligroso es que estos hombres se disfrazan como ministros de justicia y son ministros de la injusticia. Se disfrazan como ministros de la pureza y son ministros de la impureza. Se disfrazan como ministros de la verdad y son ministros del error, del ministro de la mentira. Por eso la iglesia tiene que tomar en serio el estudio de la palabra y pedir discernimiento espiritual
para distinguir. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Juan dice en su primera carta, nosotros los apóstoles somos de Dios. El que no es de Dios no nos oye, pero el de Dios, ese nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una cosa importante, hermano. Escúcheme bien, por favor. Escúcheme bien, por favor, hermanito. Satanás es mucho más peligroso, no cuando se declara enemigo de la iglesia, sino que Satanás es mucho más peligroso cuando se declara un aliado, un amigo de la iglesia. Satanás es mucho más peligroso no cuando persigue a la iglesia, sino cuando se une a la iglesia. Satanás es mucho más peligroso no cuando ataca el púlpito de una iglesia, sino cuando comienza a ocupar ese púlpito en la iglesia. Hoy en redes sociales se predica un evangelio diferente. En redes sociales hay doctrinas tan extrañas, tan diversas. Hay doctrinas de demonio. Escúchame bien. El arma más temible de la iglesia de Cristo, el arma más temible de la iglesia de Cristo es un falso hermano, un falso maestro, un falso predicador, disfrazado como un ministro de la justicia. Es el arma más peligroso. Esos hombres apartan de la verdad a la iglesia. Apartan de la sincera fidelidad y compromiso y lealtad que la iglesia debe tener a Cristo. El arma más temible de la iglesia de Cristo es un falso hermano, es un falso predicador, es un falso ministro disfrazado como un servidor de la justicia. Para terminar entonces, piensa en esto. Algo no es verdad porque produce muchos resultados y buenos resultados. Algo no es verdad porque lo hiciste con buena intención. Algo no es verdad porque lo sentiste en tu corazón. Algo no es verdad porque la cultura de tu país lo está aprobando. Si lo aprueba la cultura de tu país, no significa que es verdad. Si lo hiciste con buena intención, no significa que es verdad. Si lo hiciste porque lo sentiste en tu corazón, no significa que es verdad. Algo no es verdad porque Europa y porque también los Estados Unidos lo están haciendo. Como me dijeron la semana pasada, ¿cómo en Europa lo están haciendo? ¿Cómo en Estados Unidos lo están haciendo? Las mujeres están predicando. Hay pastoras mujeres, hay predicadoras mujeres. Ah, porque Estados Unidos lo está haciendo, porque Europa lo está haciendo. ¿Es verdad? No, no es verdad. Algo es verdad y es únicamente verdad, es porque Dios lo dice, es porque la palabra de Dios inspirada lo dice, es porque lo dice la bendita, inspirada soplo de Dios. Todo lo demás, si la palabra de Dios no lo dice, no lo permite, no lo enseña, todo lo demás es mentira y es un error. Aunque lo han hecho con buena intención, aunque lo sienta tu corazón, aunque lo estén haciendo en Europa, aunque lo hagan en Estados Unidos, no es verdad. La única vez, lo único que es verdad es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Es verdad cuando lo dicen los apóstoles. Es verdad cuando se sigue la doctrina apostólica. Todo lo demás es mentira. Juan dice, el apóstol inspirado, nosotros los apóstoles somos de Dios. El que es de Dios nos escucha, el que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hijo Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, predica la palabra.
a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lamentablemente los cristianos de hoy han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a doctrinas extrañas y ajenas y diversas que rechazan, que están en contra de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Nosotros, con la ayuda de Dios, como Pablo le dijo a Tito en Tito 2:1, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Que Dios me los bendiga. Continuamos el próximo sábado, si Dios me lo permite. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.